Tras 23 años de ausencia, un argentino irrumpió en la escena de la Fórmula 1 en 2024. Franco Colapinto aprovechó todas las oportunidades que le ofreció Williams y logró cosechar sus primeros puntos en la categoría máxima del automovilismo. Este desempeño le aseguró en este año, en 2025, un lugar como piloto de reserva en la escudería Alpine. Y bueno, desde allí está aguardando su oportunidad para salir a la pista. Pero mientras tanto, practica en simuladores. Eso lo dijo en varias entrevistas, que tiene que ganar tiempo en simulación, en tratar de entender el vehículo, en conocer sus reacciones, funciones, pero básicamente se sienta en un simulador. Entonces, de ahí es donde yo me preguntaba y decía, ¿de qué se trata este entrenamiento? ¿Es lo mismo correr de forma virtual en una pista, con una Play o con una PC? ¿Cómo es esto de los simuladores? Bueno, para eso le vamos a dar la bienvenida a Francisco Dudulek, corredor de eSim Racing y miembro del equipo eSports 9Z, que nos va a explicar cómo es el detrás de escena de un piloto profesional, porque él se ocupa de asesorar y entrenar también a pilotos profesionales y también corre de forma profesional, pero de forma virtual en el mundo digital. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Mucho gusto en Bueno, la verdad tenerte. que mi nombre es Facundo, pero bueno, no pasa nada. Facundo, Estoy perdón, escuchando, te bauticé, estoy perdón. escuchando con eco, me estoy escuchando a mí, no sé si eso se puede arreglar, porque es un poco molesto, pero bueno, no pasa nada. Ahí vamos ajustando, estamos con la Dale, comunicación. buenísimo. ¿Me escuchás Bueno, bien? ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por ofrecernos tu tiempo y para tu trayectoria. Básicamente es ser corredor de eSports, de correr dentro de una categoría de los deportes electrónicos, correr simuladores de autos. ¿De dónde viene esta pasión por los autos? ¿Desde cuándo empezaste a tener una pasión por este deporte motor y después desarrollarlo de forma digital en los videojuegos? Sí, bueno, yo al principio arranqué muy chiquito con las carreras. Mi papá y mi padrino eran muy fierreros. Ellos restauraron un auto cuando yo era chiquito y creo que desde ahí me picó el bichito. Así que creo que arrancó todo ahí. Después fui creciendo y, digamos, mi amor por las carreras fue aumentando, pero me di cuenta que, nada, es un deporte muy elitista que requiere de mucho presupuesto. Entonces, nada, me di cuenta que estaba complicado, que tendría que tratar de estar en ese mundo, pero tal vez de otra forma. Y ahí es donde fui encontrando el mundo de los simuladores, el mundo que había detrás, lo que se podía hacer, a dónde se podía llegar. Y bueno, fue un poco de aprender, porque por supuesto uno puede tener una pasión o puede gustarle mucho una actividad, pero bueno, estar en ese nivel por supuesto que lleva mucho tiempo. Y bueno, fue una constancia, aprendizajes, y así fuimos avanzando el tiempo, avanzando puestos, y ahora donde estamos ahora. ¿Cómo fue ese clic entre la pasión entre el deporte motor y las dificultades que se te presentaba en ese mundo, que no es para cualquiera? Uno puede empezar con karting o con alguna categoría inferior, pero como vos bien comentabas, es muy elitista, exige mucho dinero, exige una preparación desde muy pequeño y full time. ¿Cómo fue ese clic con los videojuegos, con los simuladores? ¿Y cómo fue que detectaste esa beta de combinar tu pasión con algo que también te empezó a atrapar y apasionar por otra vía, por el lado digital? Bueno, el click fue ya más de grande. En un principio yo arranqué a dedicarme, digamos, a los 17 años, por decirlo así de una manera, y al principio era todo un hobby, porque a mí me encantaba hacerlo y disfrutaba de eso. No quiere decir que a día de hoy no, pero cuando uno arranca tiene otras expectativas o lo hace de otra manera. Y yo creo que ahí fue donde me empecé a juntar con gente de afuera que me empezó a entrenar mejor. Tuve suerte de encontrarme con buenas personas en todo este camino que me potenciaron muchísimo y me agarraron así como de chico y me empezaron a entrenar mucho. Y yo creo que ahí me di cuenta que tenía como un potencial para explotar y estas personas me ayudaron muchísimo.
Y bueno, así fue como que me di cuenta que tenía un poco de, no sé si facilidad, pero sí se me daba bien la actividad. Claro. Entonces con constancia empecé a tomármelo cada vez más en serio y así fue como que yo me di cuenta que se podía llegar lejos porque también en ese momento fue 2018, 2019, después viene la pandemia y todo rebrota mucho más. Entonces yo creo que fue una junta de cosas que me ayudaron un montón, pero sobre todo esas personas que me encontré en un principio. Recién mencionaste el entrenamiento, la capacitación, el perfeccionamiento. ¿Cómo se entrena un jugador de esports en concentración, en cuestiones físicas, en cuestiones psicológicas, de una cuestión mental, de poder tener una mayor concentración? Me imagino, voy yendo por esos puntos. ¿Estoy equivocado o cómo es? Vos podrás contarnos un poco cómo es esa experiencia. Bueno, en la disciplina que yo hago es muy similar a la que se hace en la vida real en cuestiones técnicas, ¿no? O sea, uno tiene que poner a punto un auto, el auto tiene que andar rápido, uno lo tiene que manejar rápido y para eso se necesita dedicarle tiempo. Sobre las cuestiones físicas que vos comentás, hay una cuestión mental que es sobre la concentración, sobre el manejo de la presión, sobre también un poco psicología contra los otros rivales, y todo eso se va aprendiendo con el tiempo. Al principio uno comete errores, uno cuando va ganando al principio una carrera tal vez se pone nervioso y comete errores, y es todo un aprendizaje. Al principio es complicado, pero después uno va ganando confianza, se va sintiendo más seguro, va entendiendo cómo tomarse las cosas. Tal vez al principio uno, como te digo, no sé, se pone nervioso y después se da cuenta de, no, che, yo entrené un montón para esta carrera y si estoy primero es, bueno, un poco producto de eso. Entonces uno va manejando la mente desde ese lado, ¿no? Como te digo, hubo gente que me ayudó muchísimo, en equipos en los que he estado hubieron psicólogos deportivos también, y ahí se trabaja muchísimo y ayuda mucho. Parece que no, pero realmente la mente juega un papel importante en las competencias de alto nivel, sí. Y ese es un punto, creo que te equipara, bien lo mencionabas en un momento, entre la presión o las exigencias que tiene un piloto profesional de vehículos de competición en la vida real con tu trabajo, tu pasión como corredor de esports dentro de la disciplina de simuladores de autos. En ese punto, cuando se unen esos dos universos, ¿cuáles son las similitudes y diferencias? ¿Cómo se complementan? Porque tu trabajo también, aparte de competir, es asesorar a los pilotos profesionales. Creo que también forma parte de tu trabajo diario, que son esos trabajos nuevos que van generándose en función de, en torno a la tecnología. Exacto, como vos mencionás, ahora mi trabajo nuevo consiste en eso. Vienen muchos pilotos a entrenarse en un simulador a escala real. Y ahí lo que trabajamos es un poco lo que estaba mencionando, ¿no? Tratar de mantener un ritmo de carrera, se llama, ¿no? Trabajamos la concentración, trabajamos la técnica de manejo, trabajamos también en puesta a punto de los autos. Todo eso nos da el simulador, que tiene un desarrollo muy grande y es muy, pero muy similar lo que sienten en ese simulador a lo que sienten en el auto. Entonces, por supuesto, acorta muchísimo el camino de aprendizaje de un piloto, sobre todo cuando son nuevos. Bien, Entonces, volviendo a tu pregunta sobre las sí, similitudes, hay varias similitudes que son muy importantes, que es el tema de el reconocimiento de los circuitos, perdón. Cuando un piloto viene al simulador y no conoce el circuito real, viene al simulador, practica el circuito en el simulador y después cuando llega al circuito real ya sabe para dónde tiene que ir, ya conoce la referencia de frenada, ya sabe dónde tiene que doblar, cuánto, cómo, y eso es la primer similitud más grande que hay en la simulación. bien. Después podemos hablar también sobre la técnica de manejo. Lo que uno hace en el simulador hace exactamente lo mismo en auto real. Estamos hablando de lo que hacemos con las manos y con los pies. Eso es idéntico. Después, por supuesto que en el auto real hay una exigencia física que en el simulador no. Pero lo que es una cuestión puramente técnica es exactamente lo mismo. Se simula el tipo de frenada, la forma en la que se gira el volante para la derecha o para la izquierda, los botones, todo eso es
una réplica de un gemelo digital de lo que es el vehículo en la vida real. Totalmente, totalmente. Y cuando bueno, se sientan y conversan, por supuesto, ellos deben también venir de alguna experiencia virtual jugando a los videojuegos o usando algún simulador. Se habla mucho de toda la trayectoria que tuvo Gran Turismo, un título que en PlayStation funcionó muy bien durante años, durante décadas, y que hasta tuvo su propia edición con pilotos en la vida, saltando a la vida real, a las pistas reales. ¿Qué diferencias hay entre una partida de videojuegos y estos simuladores? ¿Cuál es el punto de quiebra, de diferencia? Las facilidades y las ventajas y desventajas que ofrece una y otra opción. Bien, los simuladores que están hechos para entrenamiento de pilotos son simuladores extremos, por decirlo así. No son simuladores convencionales o comerciales. No Y se, creo que esa es no la se, mayor no diferencia. se pueden comprar, no puedo meterme en internet y comprarlo. El software que se usa en esos simuladores no se puede utilizar en, digamos, cada uno en su casa. Tiene un desarrollo, digamos, propio, que no está comercializado y que por eso los pilotos lo eligen, porque es un desarrollo aparte de cualquier simulador comercial que uno pueda comprar en su casa, como en este caso vos mencionaste el Gran Turismo. Esa es la mayor diferencia. Y un poco contando todas estas experiencias en las que vos vas tratando con pilotos de distintas categorías, pude ver en tus redes sociales que tuviste tu encuentro con Franco Colapinto, con el que estuvimos hablando en la apertura sobre su experiencia con los simuladores. ¿Cómo es el trabajo, o podés contarnos un poco cómo es que se entrena en un simulador un piloto del nivel de Franco Colapinto que está en la Fórmula 1? Sí, claro, el evento con Franco fue hermoso, fue una experiencia única. Te encontraste con él Eh, antes de su es- debut en la Fórmula 1, por lo que tengo entendido. sí, fue una Casi. semana y media antes. Increíble. Le dimos suerte, le dimos suerte. Así que, bueno, la verdad que la pasamos muy bien, fue un evento muy hermoso. Son experiencias que uno no se las va a olvidar nunca. Y bueno, Franco en lo personal es un tipazo, la verdad que cuando uno lo conoce en persona enaltece aún más su figura, así que es un tipazo. Pero volviendo al tema de su entrenamiento en el simulador, yo la verdad personalmente nunca lo pude ver entrenando en un simulador, pero sí, y ha contado varias veces qué es lo que hace o cómo funciona, y es un poco más de lo mismo de lo que te comentaba al principio. Él lo que hace es reconocer el circuito y sobre todo los simuladores de Fórmula 1, como tienen un desarrollo muy, pero muy sofisticado, son muy buenos esos simuladores para replicar lo que sienten en el auto. Esto que hablamos de las técnicas Ujú. de manejo, etcétera, yo creo que va por ahí, el lado de aprender a sentir el auto en el simulador después para pasar a la vida real. Creo que eso es lo más importante y lo que más hacen los pilotos a la hora de entrenarse en el simulador, en este caso como Franco, cualquier piloto de Fórmula 1. Bueno, ahora ya sabemos que corriste contra Franco Colapinto, o que por lo menos compartieron una pista virtual. Podés contar cómo te fue y cuál fue la experiencia que tuvieron en la pista. Sí, claro, eso fue un evento que organizó Globan, que es uno de sus sponsors. Hicieron un evento presencial en la que esta empresa es sponsor del equipo en el que estoy yo y bueno, sí, armó todo un evento muy hermoso de Sim Racing en donde participaron 18 pilotos desde su casa y participó Franco y yo presencialmente. Franco quedó quinto, yo quedé octavo, creo, si mal no recuerdo, así que fue una carrera muy linda y la disfrutamos un montón. ¿Fue un piloto agresivo? ¿Se tornó difícil en la pista? ¿O cómo fue el trato en el mundo virtual? No, no, fue hermoso, todos nos respetamos mucho y la verdad que la carrera salió muy linda, muy, muy dinámica y con, con mucho espectáculo. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias. Nos dimos una muy buena introducción a lo que es el simulador de autos, de vehículos en Fórmula 1. Así que nada, desde ya, no sé, si quieres compartirnos tus redes sociales para poder seguirte y seguir viendo tu campaña. Sé que hace poco también tuviste unos éxitos dentro del circuito virtual, así que ¿qué te parece compartirnos tus redes sociales para que podamos seguirte? Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Nada, mis redes sociales son Facu Dudu. Como Digamos, suena, Faco Instagram y Dudo. Twitter son esas redes.
Así que nada, si todos quieren seguir un poco y les interesa este tema de los simuladores, están más que bienvenidos. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación Y y para aquellos que un abrazo. quieran aprender un poco del simulador, ¿por dónde te pueden encontrar? Por tu otro trabajo. También, no, todo está relacionado a mis redes sociales. Ahí se puede organizar todo directamente desde ahí. Eso no hay ningún problema. Bueno, el día que queramos meternos dentro de un Fórmula Uno, te podemos estar contactando. Muchísimas Por supuesto que gracias. sí. Muchas gracias, No, por Facundo. favor. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao.